La educación tiene nombre y apellido. El cierre de las escuelas y la labor de los docentes para continuar con la educación a distancia puso en evidencia no solo su compromiso con la educación, sino también su enorme creatividad y esfuerzo para realizar su trabajo valiéndose de las herramientas tecnológicas disponibles. Cuando iniciemos el ciclo escolar, lo haremos con nuevas experiencias y aprendizajes, así como con mayores habilidades digitales y nuevos métodos de trabajo. Por eso creamos Castillo Te Acompaña, una app con todos los recursos necesarios para llevar a cabo la planeación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Castillo Te Acompaña cuenta con planes de clase que se adaptan a la nueva realidad educativa para trabajar los contenidos fundamentales de los aprendizajes esperados de nuestros libros. Las orientaciones didácticas de estos planes incluyen actividades y ejemplos para compartir con los estudiantes. Dosificación editable y fichero de estrategias didácticas para la enseñanza a distancia y presencial. Libro del alumno con recursos multimedia para proyectar en el aula o en una sala virtual. Y el solucionario completo de todas las actividades. Sabemos que uno de los grandes retos del nuevo ciclo escolar será la regularización y nivelación. Por eso la app Castillo Te Acompaña cuenta con actividades descargables para diagnosticar y nivelar a los alumnos. El Centro de Evaluación Digital tiene un generador de exámenes con cientos de reactivos para crear una evaluación, ya sea en línea, con un reporte automático de la calificación de cada estudiante o impresa para aplicarla en el aula. Castillo Te Acompaña nace a partir de las experiencias de los maestros de secundarias públicas durante el periodo Aprende en Casa, con todo lo necesario para llevar a cabo la labor docente en cualquier modalidad y desde cualquier dispositivo. Además de la app Castillo Te Acompaña, contamos con el programa de actualización docente y directiva para el desarrollo profesional en línea de directores, supervisores, asesores y docentes. En el nuevo sitio Castillo Te Acompaña, podrás revisar el primer bloque de nuestros libros autorizados por la Secretaría de Educación Pública, registrarte a las capacitaciones en línea y acceder a una muestra de la app Castillo Te Acompaña para conocer cada uno de los recursos que ofrecemos. Durante la selección y todo el ciclo escolar, Castillo Te Acompaña. Aprendemos juntos. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes en esta sesión el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de tener a la maestra, la doctora Amanda Cano. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen. Es maestra en Educación con énfasis en Evaluación Institucional y doctora en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, líder del cuerpo académico, contextos, actores educativos y didácticas específicas. Actualmente es jefa de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen. Ha desarrollado investigaciones relacionadas con los usos de la lengua escrita, así como en educación multigrado a nivel nacional. Actualmente participa en la investigación El trabajo escolar en telesecundaria frente a los retos de la pandemia. Es autora de ponencias y artículos, coautora del libro ¿Qué demonios son las competencias? Aportaciones del constructivismo clásico y contemporáneo, y autora del libro Enseñar y aprender español en la telesecundaria del contexto indígena. Y pues tenemos el gusto el día de hoy de tenerla aquí en esta sesión tan interesante para nosotros. Así que, maestra doctora Amanda, bienvenida. Y bueno, pues como siempre, un gusto tenerla aquí en Ediciones Castillo. Bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, Lidia, por esta presentación.
Buenas tardes a todos, a todas. El gusto en realidad es mío estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta pues sesión de trabajo en donde espero podamos reflexionar sobre algunas estrategias, ¿verdad? Útiles para pues la etapa que estamos viviendo en nuestras instituciones educativas. Entonces, pues en eso me voy a centrar. Bueno, primero tratar de reflexionar un poco sobre los retos y desafíos de este periodo extraordinario de recuperación. Voy a tratar de situar estos retos en al menos tres dimensiones. La dimensión institucional o escolar, la dimensión docente, que creo que es la que pues más ha representado un reto, y otra la dimensión relacionada con los estudiantes. Empezaré con la dimensión a nivel centro escolar o institucional. Me imagino todos tendremos esta percepción de que este regreso a clases indudablemente nos ha demandado una organización diferente de los espacios escolares, de las aulas, ¿no? De cómo nos organizamos para circular en ellas, para poder determinar en qué franja horaria vamos a trabajar, por cuánto tiempo, por cuántos días y con cuáles recursos también. Sé que para las escuelas ha demandado todo un proceso intenso de toma de decisiones, de negociaciones, tanto con la autoridad de las cuales dependemos, como con los padres y madres de familia, ¿no? Las asociaciones de padres también, y pues todo con tal de empezar a reconectarnos y a habitar de nuevo lo que para nosotros eran pues espacios escolares por los cuales circulábamos, nos movíamos de cierta forma y que ahora sabemos nos demanda maneras diferentes de comportarnos. Entonces, yo creo que ahí ha estado un gran reto para las escuelas y me parece que han ido poco a poco tomando decisiones a partir de los resultados que van obteniendo. Entonces, de hecho, aunque son pocos meses, me parece que ha ido fluctuando también esta organización, se ha ido afinando de tal manera que empecemos a retomar cierto ritmo de trabajo en las instituciones. Por otro lado está lo relativo a la dimensión docente, de la cual voy a hablar hoy, principalmente de esta dimensión, porque pues sí ha representado también este periodo una manera de organizar nuestro trabajo de enseñanza, nuestro trabajo didáctico, de una forma que no lo hacíamos, ¿no? Antes de la pandemia, ni durante la pandemia, porque ahora tenemos un escenario diferente en el sentido de, pues, en cada escuela, en cada institución también, organizaron cómo iba a darse ese encuentro presencial de los docentes con los alumnos. Los días, decía yo, las horas, las jornadas, pero también para nosotros cómo se va a dar esa organización de la enseñanza, de las clases. Y bueno, lo que hemos ido aprendiendo es que no se puede desarrollar, digamos, de una manera tan estable, voy a decirlo entre comillas, como lo hacíamos cotidianamente en las instituciones. Ahora hay que atender a algunos estudiantes unos días de manera presencial, otros días de manera no presencial. Hay estudiantes que no retornaron a la escuela, ¿no? Y hay que entonces atenderlos a través de plataformas. En general, nos demanda sin duda alguna esto de la docencia híbrida, que viene siendo una mezcla entre lo presencial y lo no presencial, pues nuevas habilidades, nuevas estrategias como profesores de educación básica, ¿verdad? Bueno, y también, indudablemente, esto ha representado un reto porque ahora que estamos reconociendo a nuestros alumnos, vemos que hay mucha diversidad en ellos, diferentes capacidades, necesidades, puntos de partida. Y bueno, esto entonces nos está demandando también diversificar
nuestras formas de atención para estos grupos, ¿no? Estoy hablando como de lo más general, porque pudiéramos tocar otras esferas, ¿no? La esfera más personal, más familiar, que me parece también está jugando al momento de desarrollar nuestras clases. Finalmente está esta dimensión de los estudiantes, que es una dimensión también central y nodal, y que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en este periodo de recuperación que acaba de terminar, lo que pudimos advertir es que ingresaron a la escuela, a las escuelas, alumnos con un perfil de desempeño que no correspondía del todo, ¿verdad? Eh, digamos, con el grado escolar oficial al que se inscribieron, ¿no? Había como un desfase entre los aprendizajes reales, los que dominan, los que saben, los que manejan, y el grado en el que está inscrito. Y no es que esté por arriba del grado, sino lo que estamos descubriendo es que están precisamente en un desfase que los coloca un poco abajo en niveles de desempeño. Entonces, eso también, a pesar de todos los esfuerzos, yo creo que como profesores hacemos en apoyar a los estudiantes para que vayan avanzando, para que vayan mejorando y que ahora priorizamos contenidos o aprendizajes esperados que los fundamentales, etcétera, pues ha sido bastante complejo en pocas semanas decir que los podemos nivelar, ¿no? Al grado escolar en el que están inscritos formalmente. Entonces, sí, ahí hay una serie de retos. Sé también por mi interacción con los profesores de educación básica, con los profesores de telesecundaria sobre todo, que también han observado en los estudiantes un desempeño, un comportamiento eh, que, digamos, los distancia un poco con rutinas asociadas a la escolarización. Tanto tiempo fuera de la escuela, pues sí, digamos que los hizo perder como esta rutina, ¿no? A la que estaban acostumbrados y ahora, pues hasta estar ahí sentados, interactuando, escribiendo, les cuesta trabajo a los jóvenes, a los adolescentes, a los estudiantes. Entonces, también estamos enfrentando esa dificultad para trabajar con ellos. Y bueno, está la otra esfera, al igual que en la esfera docente, de la situación ya más personal, familiar, económica, que queramos reconocer, queramos o no, ahí está, y que también afecta a nuestros estudiantes, su permanencia en la escuela, su interés, su involucramiento, o el tener las condiciones básicas mínimas para poder tener un buen desempeño escolar. Entonces, pues sí ha sido un escenario, diría yo, bastante difícil y complejo este periodo que acabamos de atravesar, ¿no? Bueno, en ese sentido, lo que hemos podido advertir en estos meses es que a partir de estar ya trabajando con los estudiantes, creo que ha refrendado nuestra concepción de aula, ¿no? De aula como espacio de aprendizaje, como espacio donde se genera una interacción de los alumnos y un objeto de conocimiento, como un espacio que va más allá de la escuela como institución o como espacio físico, ¿verdad? Sabemos que ahora nos demanda plantear un tipo de enseñanza, un tipo de didáctica que vaya más allá de la escuela, porque sabemos que incluso nuestros espacios de interacción con ellos están bastante limitados. Entonces, en definitiva, a través de las actividades, de trabajo que les dejamos, o de ese trabajo en plataforma, etcétera, también estamos abonando a que sigan avanzando. Entonces, creo que en ese sentido ha sido importante el periodo de pandemia porque nos dio herramientas para el trabajo también a distancia. Ese es un aprendizaje que traemos de este periodo de distanciamiento y que ahora lo estamos movilizando y que seguirá siendo importante hasta que, yo digo, esta pandemia quede más o menos estabilizada, porque todavía está la situación así muy fluctuante, de mucha incertidumbre. Y bueno, hay que reconocer que también este trabajo con estos grupos con niveles de desempeño tan diversos, pues nos ha demandado el poder desplegar estrategias de trabajo diferenciadas, heterogéneas también. Entonces, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo en que pues han tratado de responder a esas
características individuales de sus alumnos, ¿no? Cada alumno es un caso y que hay que reconocer cómo está, cómo se siente, cuál es su nivel de aprendizaje real para poder apoyarle. Y ahí hay un abanico importante y posible. En ese sentido, de lo que voy a estar hablando hoy de manera particular es de cómo las estrategias que se le conocen como multigrado apoyan precisamente a poder desplegar una enseñanza más diferenciada, más situada. Y bueno, eso tiene que ver con poder responder a grupos en donde observamos alumnos, alumnas que tienen pues diferentes niveles de conocimiento sobre los asociados a los aprendizajes esperados, ¿no? En el caso de multigrado, que es toda una línea pues de investigación, de trabajo, de desarrollo didáctico, lo que vemos es que pues hay una diferencia a veces incluso de edades muy importante que también reta al profesor para poder atender a estos grupos de necesidades, de avances. Entonces, en medio de toda esa situación, uno tiene que pensar en cómo poder responder a esa heterogeneidad desde la enseñanza. Y bueno, yo creo que ahí es en donde pudieran todas estas herramientas ser útiles. No obstante, ya ha pasado este proceso de nivelación aparentemente, me parece que los grupos pueden seguir presentando pues bastante diversidad, ¿no? Y necesidad de ser atendidos a través de una didáctica pertinente. Bueno, me voy a referir antes de entrar a las estrategias, solamente a situar a qué me refiero con esto de la didáctica multigrado o de la pedagogía multigrado, para poder clarificar que no se trata solo de desplegar cierto tipo de estrategias, ¿verdad? Sino de que estas tienen una fundamentación, tienen una teoría detrás, ¿no? Que apoya la forma en la que nosotros vamos a intervenir. Y empiezo con la primera. Habrá que reconocer que para trabajar con grupos diversos o con grupos con niveles de desempeño tan heterogéneos, nosotros tendríamos que estar pensando en que si bien hay un plan de estudios, programas, un currículum formal que nos dice qué es lo que tiene que aprender cada niño, cada niña o cada adolescente según el grado escolar, eh, hay que reconocer que una cosa es lo que ese currículum nos delimita y otra cosa es las características, las necesidades, el desempeño real de ese niño, de esa niña y de ese grupo en lo general. Entonces, uno puede obviarlo, ¿no? Decir, bueno, es que a mí el currículum me marca que el alumno tiene que estar aquí y yo de eso voy a partir y pero sabemos que hay, para muchos alumnos, se convierte más bien en una barrera ya epistemológica el comprender ciertos contenidos porque están muy distantes de ese nivel de complejidad de ese aprendizaje esperado, de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, en el multigrado, nosotros lo que tratamos de ver es cuáles son las características de ese alumno, cuáles son sus necesidades, ver curricularmente en dónde se ubica y a partir de ahí poder apoyarle, ¿no? No obstante, eso implique a veces eh, bajar de nivel educativo, es decir, puede que mi estudiante esté en primero de secundaria, pero su perfil quizá académico no corresponda a un alumno que acaba de egresar de sexto de primaria, ¿no? Sino de cuarto de primaria y pues sí sus conocimientos, sus habilidades, digamos, tendría yo que pensar en cómo poder apoyarle para que pueda acceder a los conocimientos de la secundaria, pero pasando también por esos vacíos, huecos o lagunas que tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante en multigrado. Eh, y en ese sentido, es un espacio en donde no podemos plantear solamente
una actividad genérica y todo el tiempo para el grupo de manera constante o de manera permanente, ¿no? Algo que nos demanda es poder pensar formas de trabajo con los estudiantes que sean también heterogéneas, que sean diversas. Entonces, partimos de ese principio porque eso apoya o responde a las características del grupo, además de que tendríamos que estar reconociendo que cada estudiante es diferente también en sus formas de aprendizaje, en sus motivaciones, en sus intereses, y por tanto no hay esa uniformidad que a veces esperamos, ¿no? Como dice Limber Santos, la idea que tenemos del grupo homogéneo, ¿no? Y que todos van parejitos y que van avanzando al mismo tiempo, pues me parece que se cae, ¿no? Ante una realidad que nos hace reconocer que tendríamos alumnos de muy bajo desempeño, de mediano desempeño, de alto desempeño, y además, dentro de los de alto desempeño, formas diferentes, ¿no? De aprender, de interesarse, e igual pasa en los de bajo desempeño. Entonces, digamos que en poder responder a esas necesidades de los estudiantes, estos serían algunos de los principios que pueden ir orientando nuestra enseñanza. Y bueno, ahora sí entraré yo un poquito en platicarles algunas formas de trabajo multigrado y multinivel que pueden apoyarnos en, pues, seguir teniendo una docencia que vaya respondiendo a esas características de los grupos. Entonces, me estaré refiriendo sobre todo al trabajo con tema común y actividades diferenciadas, que quizás es lo que más se conozca de multigrado, y que sí, o sea, es una propuesta muy interesante, como ahorita la vamos a ver, y muy estructurada. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con materiales autoconductores, o también se les conoce como materiales para poder desarrollar el trabajo autónomo, los proyectos y las secuencias, las comisiones y rincones de trabajo, y la tutoría y el monitoreo, que me imagino para ustedes también ya es bastante conocido. Entonces, quizá abunde más en el tema común con actividades diferenciadas y en los materiales autoconductores. Bueno, pues empezaré con lo relativo al tema común. Esta propuesta de trabajo, esta estrategia para el multigrado, parte precisamente de reconocer un tema, ¿no? Un tema que yo pueda trabajar con todos los estudiantes, eh, no importa tengan un nivel de desempeño alto, mediano, bajo, voy a plantear un tema que generalmente tiene que ver con el currículum formal, está planteado dentro del currículum, por eso digo que el punto de partida pueden ser estas reorganizaciones curriculares que existen para el multigrado, sobre todo para preescolar, para primaria, no tenemos reorganizaciones curriculares para secundaria, pero bueno, partiendo de la idea de lo que nos plantean los programas, el currículum formal, entonces nosotros podemos pensar en ese tema, con qué aprendizajes esperados se relacionan, ¿no? Ahí empieza como esta idea de empezar a responder con este tema a diferentes niveles de desempeño. Entonces, yo ahí les pongo algunas ideas, puede ser la biografía, la entrevista, la independencia, la limitación, el tema que ustedes vayan delimitando. Y bueno, ¿qué flujo de acción o qué flujo de trabajo plantea esta cuestión del tema común? Plantea como 3 momentos para ser trabajados con el grupo. Primero, una actividad inicial que tiene como principal propósito introducir precisamente el tema, eh, tratar de despertar el interés de los alumnos sobre ese tema. Es una actividad que se va a trabajar de manera grupal. Y bueno, como profesores sabemos que podemos de muchas formas introducir a un tema, ¿no? Puede ser desde plantearles un caso hipotético,
trabajar con una noticia, como les pongo ahí, hacer un recorrido por la escuela. Dependiendo la asignatura, dependiendo el tema, uno puede decidir qué resulta más pertinente para ir despertando esa motivación, ese interés por el tema. Puede ser una imagen, y bueno, que me dé pauta para sacar a colación precisamente esos conocimientos e ideas previas de los estudiantes con relación a este tema. Después de este momento o de esta fase, viene lo que serían las actividades diferenciadas, que es la parte importante, ¿no? O quizá, no sé, me imagino que algunos de ustedes han experimentado esta forma de trabajo. Generalmente los maestros lo que hacemos es que sí planteamos un inicio, un desarrollo y un cierre, o una actividad inicial, actividades ya de trabajo, de profundización o de ampliación o del tema, pero aquí se trata de no plantear la misma actividad para todo el grupo, sino de diferenciar las actividades por niveles de dificultad del tema o del contenido. Entonces, ahí viene un trabajo fino por parte del profesor de pensar en cómo, a partir del nivel que tiene el estudiante con relación al tema, puede sugerir una actividad. Entonces, se vincula también con cómo vamos haciendo agrupamientos flexibles con el grupo. Es decir, yo puedo aglutinar a los estudiantes que comparten cierto nivel de desempeño para que trabajen el contenido de cierta forma o los aprendizajes esperados de cierta manera. Entonces, eh, también a su vez, esto me puede llevar a trabajar directa o indirectamente con los alumnos, que ese es otro principio u otra, eh, forma parte pues de la pedagogía multigrado, el trabajo directo e indirecto, que también lo hacemos en el aula generalmente, y que tiene que ver con aquellos estudiantes que necesitan mucha más guía, orientación y apoyo del profesor. Yo voy a estar atendiéndolos, ¿no? Face to face, guiando las actividades de tal manera que sea mucho más cercano el apoyo, hay un acompañamiento mucho más cercano del profesor, y con los que ya hay más autonomía y mucho más dominio de ese aprendizaje, pueden trabajar precisamente en pequeños subgrupos y de manera autónoma. Entonces, digamos que esta es la parte quizá más rica del trabajo con tema en común, esta diferenciación. Y bueno, después viene una tercera etapa, una tercera fase, que sería la puesta en común, en donde, no obstante, cada subgrupo haya trabajado de manera diversificada, tendríamos que convocar a una plenaria en donde se pueda compartir lo investigado, lo trabajado, socializarlo, brindar explicaciones, y todo esto va fomentando el intercambio de puntos de vista de los estudiantes. Entonces, más o menos este flujo de acción sigue el trabajo con el tema en común. Yo solamente aquí, para seguir refrendando esta idea, pongo cómo nos imaginamos ya una planeación en este sentido, ¿no? ¿Cómo nos imaginaríamos que luce una planeación? Y bueno, puse aquí algunas ideas, algunas pautas. En términos generales, pues sí, sabemos que cualquier planeación pues tiene que contemplar la asignatura o las asignaturas, la fecha, los materiales, si hay actividades permanentes. Y aquí es en donde vamos a delimitar también el tema común y qué aprendizajes esperados se van a asociar con ese tema en común que vamos a estar desarrollando, o bien contenidos, ¿no? Como les decíamos antes. Cuidar que en nuestra actividad inicial sí haya un intercambio de saberes. Ese es otro concepto que viene mucho del multigrado. Eh, Al reconocer que hay estudiantes con diferentes niveles de dominio de un aprendizaje esperado, le apostamos mucho también a que los menos avanzados aprendan de los más avanzados a partir de ese diálogo que se va dando tanto en la actividad inicial como en la puesta en común. Al que ya domina el contenido le sirve porque repasa, porque recuerda, porque
va haciendo una recapitulación, ¿no? De cómo va evolucionando ese aprendizaje. Y al que pues está bajito en su desempeño, le ayuda porque ve al grande cómo comenta, cómo argumenta, y para nosotros todo esto implica que los saberes están circulando, los saberes de los estudiantes, ¿no? Entonces, en esta actividad inicial, eso debemos provocar, que circulen los saberes entre los alumnos. Eh, y bueno, decía yo, no olvidar que esta actividad inicial no es solamente jugar o plantear algo que sea divertido para los estudiantes, sino centrar la atención en el tema de estudio y hacer esa conexión con los conocimientos previos, ¿no? Que ahí sí es una idea quizá muy piagetiana, pero que sabemos es elemental para poder partir, ¿no? De una base y a su vez causar también un conflicto cognitivo en los alumnos. En cuanto a las actividades diferenciadas, que ya implican conocer muy bien cómo voy a agrupar al grueso de estudiantes, cómo los voy a poner a trabajar de manera distinta, pues es eso, tratar de que con ellas pueda yo atender las particularidades del grupo de acuerdo a los aprendizajes esperados que me planteé en este trabajo por tema en común. Además, no olvidar que tiene que guardar una relación, esta actividad diferenciada, con la actividad inicial, ¿no? Si yo trabajé un estudio de caso en la actividad inicial, bueno, ¿cómo puedo seguir trabajando con ese caso en la actividad diferenciada? Quizá ahora añadiéndole más elementos o poniendo un caso análogo, que se vea una conexión y no una desarticulación. Además, cuidar que en mi actividad diferenciada el grado de dificultad realmente responda al nivel que tiene el alumno en cuanto a sus conocimientos, ¿no? Con relación a ese tema. Y dado que voy a abrir un espacio para que los estudiantes se agrupen y se diversifiquen, cuidar que más o menos en materia de tiempo sea pertinente y sea equilibrado las diferentes actividades diferenciadas que voy a plantear para que pueda fluir sobre todo la plenaria o la actividad de cierre, ¿no? En esta actividad de cierre, nosotros tendríamos que estar cuidando principalmente que sea un espacio para los estudiantes de compartir, de que muestren lo que hicieron, que muestren sus productos, que se retroalimenten, que intercambien dudas, tomen acuerdos y asuman compromisos. Y bueno, no olvidemos contemplar también la evaluación, la autoevaluación, incluso la heteroevaluación, si fuese posible. Y bueno, ustedes me dirán, ¿y esto será que sí me sea funcional, ¿no? Para los procesos de nivelación, que yo sé que continúan o van a continuar en las escuelas, porque fue muy poco el tiempo para el nivel de rezago educativo que existe. Pues me parece que lo que nos permite sobre todo es ver los crecientes niveles de complejidad de un mismo contenido o aprendizaje esperado. También nos permite reconocer cómo está nuestro grupo en cuanto a alumnos que presentan un nivel bajo, muy bajo, intermedio, alto con relación a ese aprendizaje esperado o conjunto de aprendizajes esperados, o el caso de alumnos en lo particular, ¿verdad? Que tienen que ser atendidos con una actividad diferenciada específica. Además, este trabajo con tema común se va articulando con otras estrategias de trabajo docente, como pueden ser el trabajo con guiones, con fichas, que ahorita lo vamos a revisar, o el trabajo con rincones, o lo que nos da también y apoya, en este caso, las bibliotecas. Entonces, a mí me parece que es un trabajo interesante y pertinente. Bueno, pues pasaríamos a la segunda estrategia que tiene que ver con los materiales de autoaprendizaje. Yo comentaba que me parece que ese es otro de los aprendizajes también que ganamos en la pandemia, fue el poder nosotros convertirnos en productores de diferentes materiales. Los profesores se dieron a la tarea de diseñar muchas cosas, de diseñar cuadernillos, de diseñar pues esquemas de trabajo para los alumnos
con los cuales pues no tenían un contacto quizá, y bueno, me parece que esta línea no deberíamos perderla. En multigrado nos valemos muchísimo del material autoconductor porque el profesor no puede todo el tiempo estar atendiendo a los estudiantes, dándoles enseñanza de manera directa. Entonces, para ese trabajo indirecto, se ocupa mucho el trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, yo aquí les puse más y menos como unos símbolos ahí que orientarían qué es, hacia dónde debe estar encaminado este material autoconductor y qué es lo que nos representa. Por un lado, pues no es solamente darle al estudiante una serie de actividades y que ahí las resuelva como pueda, ¿no? El sentido del material autoconductor es sobre todo provocar en ellos este proceso reflexivo, creativo y de búsqueda y selección de información, que ustedes me dirán, sí, es bien difícil, ¿no? Que los estudiantes discriminen, que tengan una literacidad crítica. Bueno, pero digamos que este tipo de material lo fomenta, ¿verdad? Lo fomenta y hay que ir formando a los estudiantes en el uso de estos materiales también. Entonces, va a proponer a los estudiantes actividades sobre todo que los lleven a reflexionar, a discutir, a pensar y a resolver problemas, y no es solamente que los vayamos conduciendo hacia la copia de cosas que aparecen en los libros, ¿no? O actividades rutinarias que no los lleven pues a una motivación hacia el aprendizaje. Entonces, un material de autoaprendizaje en realidad tiene que convertirse en un detonante y tiene también que buscar el conflicto cognitivo. Luis F. Iglesias, un pedagogo argentino, fue, digamos, de los pioneros en materia de guiones y precisamente sintetizaba el sentido del guión didáctico en esta frase que les proyecto ahí, porque él dice que el guión tiene que ampliar el foco de aprendizaje, ¿no? Y bueno, lo ve como algo que hace que el niño se levante de su espacio, se levante de la banca, por así decirlo, y observe, interrogue, que lo lleve a la biblioteca, al museo, a preguntar a sus compañeros, al maestro, a dibujar, a medir, a observar. Entonces, ese es el sentido que se busca con este material. Y bueno, yo aquí les pongo un ejemplo de un guión, solamente como para tener un referente, porque en realidad sí hay mucho material en este sentido, no solo de preescolar, de primaria, también hay de secundaria, tanto las secretarías de los estados como la Secretaría de Educación Pública ha producido muchos guiones para temas específicos. Entonces, no tenemos nosotros tampoco que diseñar todo el material autoconductor o material para autoaprendizaje. Hay bastante también disponible en la red, pero sí hay que hacer una buena selección de ese material, una buena clasificación del material, porque no todo es material, por así decirlo, de calidad, cuidado. Y bueno, aquí pongo un ejemplo de guiones de trabajo para favorecer la escritura y la comprensión lectora. Es un material que produjo la Secretaría de Educación de Veracruz y precisamente apoyan estos dos temas que ustedes consideran conmigo. Son temas muy importantes en la escuela básica, ¿no? En la secundaria, cuando vemos que nuestros estudiantes precisamente tienen dificultades para poder afianzar su redacción, su expresión escrita, o para poder recuperar, ¿no? Las ideas centrales de los textos, etc. Entonces, eh, solamente para ir analizando cómo está estructurado, este es un ejemplo, no quiero decir que sea el mejor, pero bueno, nos apoya en la idea de cómo se estructura este tipo de material. Aquí viene, por ejemplo, el nombre de la actividad, qué es lo que fomenta, que en este caso es la escritura, y lo que me llama la atención es el tipo de consigna, vamos a llamar así, o de instrucción que incluye el guión y qué va haciendo, o sea, qué implica para el estudiante. Primero comenten, ¿no? Comenten en su grupo, qué es una opinión, es decir, es un guión que puede trabajarse por subgrupo,
después de que comenten, los manda a escribir una definición, plantea una pregunta, después los lleva a que lean opiniones y bueno, ya las incluye el guión. Después, en el punto 3, les pide que investiguen, por ejemplo, qué es la UNESCO y que después lo anoten en su cuaderno. Esa ya es una actividad también de indagación. Luego en la cuarta, reúnete con un compañero y comenta los textos leídos, elige el que más te haya gustado, anótalo, piensa en algún tema de tu interés como joven. Entonces, si se dan cuenta, es un conjunto de actividades que va llevando al estudiante a leer, a investigar, a discutir, a escribir y a comunicar. Entonces, eh, en ese sentido es como la idea del guión, ¿no? El guión de trabajo en multigrado lo podemos incluso pensar para varias asignaturas, para varios aprendizajes esperados y generalmente trae un conjunto de actividades bastante amplio, ¿verdad? En el caso de las fichas, que es a lo que me referiré ahorita, las fichas son, digamos que también un conjunto de consignas que el estudiante tiene que trabajar, que se organizan por asignatura y por tema en específico, eh, y pueden pues contener desde instrucciones, preguntas, sugerencias, esquemas, símbolos, oraciones, etcétera, pero que nos sirven sobre todo para poner el foco en algo muy particular y muy, muy específico. Aquí les pongo también un ejemplo y el caso también de un portal, que en este caso corresponde al gobierno de Jalisco, en donde vienen muchas, muchas fichas para toda la educación básica. Y bueno, ahí observen cómo se muestra la ficha, en donde incluso trae materiales y cómo se va a desarrollar en un conjunto de actividades muy puntuales que en este caso se orientan hacia el cuidado de la salud. Entonces, es un material que también pues resulta valioso cuando nosotros queremos abordar cosas muy puntuales con los estudiantes. Por último, en cuanto a material autoconductor, quisiera tocar el caso de las agendas o guías de autoaprendizaje, que ahora también en situación de pandemia para los profesores resultó muy útil o está resultando muy útil porque lo siguen empleando. En esto que señalaba yo al principio de mi intervención, hay estudiantes que no vemos todos los días, sino que vemos algunas veces en la semana. Entonces hay que plantear una agenda de trabajo, una ruta de trabajo que permita pues tener este listado personalizado de tareas para el alumno que tiene que alcanzar en un tiempo determinado. Aquí la ventaja también es que con estas agendas vamos llevando al estudiante al trabajo tanto con búsqueda de información como si nosotros le mandamos algún material adicional o lo remitimos al libro de texto. Entonces va articulando varios materiales y bueno, generalmente se les da un periodo de tiempo para que puedan trabajar con estas agendas. Entonces es otra estrategia que a mí me parece valiosa para diversificar nuestra enseñanza y con ciertos temas y con ciertos estudiantes. En cuanto a cómo poder construir este material, lo resumo en este esquema. Es decir, si yo quiero generar material autoconductor, ¿qué es lo que tendría que estar cuidando? Primero, desde la propia escritura de este material, creo que ahí está un punto clave, ¿verdad? Un punto clave para que pueda ser un material útil. Y esto tiene que ver con cómo redactamos las consignas, que tienen que ser claras, que tienen que ser muy precisas, para que el estudiante las pueda comprender. También considerar muy bien a qué nivel de conocimientos responde ese material autoconductor, ¿no? Acuérdense que siempre se lo vamos a dar a un grupo de estudiantes o a un estudiante que parte de cierto andamiaje, por así decirlo, para poder llegar a esa zona de desarrollo potencial y próximo. También el tipo de actividad que vamos a plantear ahí, tendríamos que estar cuidando
que sean actividades retadoras, que resulten motivantes, que resulten atractivas, que resulten adecuadas a la edad de los estudiantes e incluso, de ser posible, que respondan a su contexto. Aquí, pues sabemos que nuestros estudiantes también provienen de realidades muy heterogéneas, muy diversas, y pues tendríamos que estarles hablando más o menos de ese contexto en el que ellos se desempeñan. Y pues que sea en un formato atractivo. Yo ahorita presenté una ficha, por ejemplo, que está en blanco, en negro, quizá no resulte tan ilustrativa, pero hay otras que son muy llamativas, que usan los colores, ¿no? Para resaltar elementos. Entonces, todo eso juega al momento de plantear este tipo de material. Aquí lo interesante también es irse haciendo de un acopio de fichas, no solamente digitales, sino también impresas que pueda uno tener en el aula, que pueda emplearlas y que incluso estén hechas en un material que sea perdurable. Bueno, para ir cerrando esta cuestión del trabajo con material autoconductor, yo aquí pongo algunos elementos como para pensar en cómo irlo estructurando. Comparten guiones, fichas y agendas, es una base común, ¿no? Todos parten de un título, de un objetivo. Quizá los guiones serían los que tienen mayores elementos, porque, decía yo, plantean una secuencia de actividades mucho más amplia y a veces de más de una asignatura, articula varias asignaturas. Tiene esta lógica de inicio, de desarrollo y de cierre. El guión se redacta en tercera persona del singular o del plural. En el caso de las fichas, cuidar que sean pues breves, ¿no? Que no llenarlas o saturarlas de actividades, y pensar en que las podemos trabajar con diferentes agrupamientos en los niños, ponerles también ejemplos, eso lo pueden contener las fichas, a veces los guiones también. Y bueno, en el caso de las agendas, vimos que a diferencia quizá de los guiones y las fichas, sí estarían planteadas para un periodo de tiempo que puede ser incluso semanas, y y cuidar que también sigan esta estructura de inicio, de desarrollo y de cierre. El reto con este tipo de material para los estudiantes es que muchas veces no están del todo preparados para seguir las instrucciones y las indicaciones. Entonces, sí, hay que tratar de desarrollar todo un proceso que nos permita acercarlos al trabajo autónomo e independiente. Entonces, este trabajo con material autoconductor en multigrado tiene toda una metodología que va pasando por que los estudiantes vayan ejecutando o realizando instrucciones sencillas, simples, cortas, que nosotros le llamamos fichas preparatorias, tarjetas para completar, hasta poder llegar a los guiones, que sería lo más difícil, porque el asunto del material autoconductor es que el estudiante pueda desarrollarlo en autonomía y eventualmente le pregunte al profesor, le pregunte al docente sobre algo, ¿no? O el grupo de estudiantes, el subgrupo, perdón, de estudiantes, le pueda preguntar al docente alguna duda, pero en lo general tendría que desarrollarlo de manera autónoma, ¿verdad? Y eso no es fácil, es complejo, ¿no? Entonces, sí hay que preparar, digamos que el terreno para el trabajo con guiones, porque lo que luego ocurre es que los profesores experimentan esta manera de trabajo y dicen, no funciona, el estudiante todo el tiempo me está preguntando, pues sí, porque no puedo pasar de el trabajo directo con ellos a un trabajo totalmente indirecto con guiones. Hay que irlo llevando de manera gradual para que puedan precisamente asumir ya este tipo de interacción con guiones de manera pertinente. Es ideal, ¿no? En el aula multigrado, por ejemplo, nosotros todo el material didáctico que se tiene es un material que nosotros acompañamos siempre con guiones o con fichas. Entonces, eso implica
que, por ejemplo, si algún estudiante que ya concluyó su actividad, que es un estudiante que a lo mejor va más avanzado, yo puedo remitirlo al trabajo con este material y sin necesidad de estarle explicando cómo se usa o darle una actividad puntual, el material ya se acompaña de un guión que le permite al estudiante interactuar con él de manera autónoma. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Poder diversificar estas formas de trabajo y que el alumno pueda acercarse al material y tener una pauta de trabajo con él mismo. Entonces, también para eso se emplea en el aula multigrado. Bueno, ¿y para qué podemos emplear este tipo de material autoconductor en los procesos de nivelación? Pues yo le veo al menos como tres posibles usos, ¿no? Por un lado, esto que decía yo, de organizar nuestros materiales mejor, nuestros materiales de apoyo de mejor manera, ¿no? Tener una guía que acompañe al estudiante en su interacción con los materiales. También nos sirve para reforzar temáticas específicas. Nosotros podemos diseñar guiones, fichas o agendas que permitan al estudiante profundizar en ciertos aprendizajes y en ciertos contenidos. A su vez, considero que puede darnos una ruta de trabajo para ciertos alumnos o subgrupo de alumnos que sabemos presentan ciertas necesidades específicas de aprendizaje. Entonces, al menos en ese sentido, creo que nos puede ayudar. Bueno, eso es en cuanto a material autoconductor. Ahora les hablaré un poco de otra estrategia que a mí me parece que para ustedes quizá es mucho más conocida, porque incluso el propio currículum formal la propone, es el trabajo por proyectos, ¿verdad? Entonces, sabemos que en México y en el mundo se ha impulsado mucho esta idea de los proyectos, aunque la propuesta que yo les voy a hacer es proyectos pensados sobre todo desde los intereses de los alumnos y las alumnas, o así es como nosotros lo hemos trabajado, y pensando también desde un enfoque más globalizador de la enseñanza, es decir, que articule varios aprendizajes esperados y varias asignaturas. Incluso, desde nuestra experiencia, eh, atravesamos estas fases que les pongo aquí en el esquema. Una fase primero de discusión, donde elegimos incluso el tema, ¿no? Es decir, qué les interesa a los niños o a los jóvenes aprender, ¿no? Hacia dónde van sus motivaciones, qué anda por ahí llamándoles la atención, para posteriormente desarrollar una fase más de planeación ya del proyecto, de cómo lo vamos a estructurar, en cuántas semanas lo vamos a hacer, quiénes van a participar, si se van a armar comisiones, cuál va a ser la participación de otros alumnos de la escuela o de los padres de familia, un proceso más de investigación, ¿no? De ese tema que trajimos a colación en el proyecto. Finalmente lo desarrollamos, lo llevamos a la práctica y después lo comunicamos. Y bueno, aquí podrán ustedes pensar, y bueno, esto de los proyectos, por un lado está muy bien responder a los intereses del alumnado, pero ¿qué tiene que ver eso con el currículum formal, con el plan, los programas, lo que yo tengo que enseñar? Bueno, aquí el asunto es poder hacer una articulación entre esos intereses de los alumnos y lo que el plan y programas de estudio nos presenta, ¿verdad? Entonces, no es solamente responder a los temas que andan en la cabeza y en el interés de los adolescentes o de los jóvenes o de los niños, de las niñas, de los alumnos, sino también cómo desde ese interés yo puedo ir articulando ciertos aprendizajes esperados, ¿no? Yo aquí solamente les pongo algunos.
porque ese es el trabajo fino que como maestros tendríamos que estar haciendo, ¿no? Si mis alumnos quieren jugar fútbol o quieren hacer un campamento, etcétera, bueno, a través de ese proyecto, ¿qué aprendizajes puedo recuperar o puedo motivar? Generalmente este tipo de propuesta lleva a los estudiantes a actividades de búsqueda de información, de análisis de información, de escritura, ¿no? Eh, de comunicación, etcétera, ¿no? Depende del tema que se aborde. Los estudiantes van a ir también incursionando en ciertas prácticas orales, escritas, hacia incluso la comunidad escolar. Entonces, eh, resulta muy motivante para ellos el que pueda la escuela responder también a sus intereses y no solamente sea el docente el que vaya decidiendo qué temas se van tocando en el aula. Entonces sí resulta bastante motivante o es lo que hemos investigado y analizado. En este tipo de proyectos, sobre todo los estudiantes que me presentan desinterés por la escuela, apatía por la escuela, encuentran un espacio de interés y de involucramiento, de motivación para escribir, de motivación para leer, para compartir. Bueno, ya comentaba yo precisamente para qué nos sirve este tipo de estrategia, de forma de trabajo del docente en materia de motivación. Vamos a ver que nos permite no fragmentar los aprendizajes, sino tratar de integrarlos y en este caso encontrar una relación o un vínculo entre ellos. Y destacaría esta última parte del esquema, que es la ayuda mutua y la colaboración. Decía yo que algo que pasa en los grupos heterogéneos es que podemos motivar esa circulación de saberes entre el grupo. Y precisamente en estos espacios, con el trabajo por proyectos, lo que motivamos también es que se vaya dando esta ayuda mutua entre ellos y mucha colaboración, ¿no? Entonces, es una manera sobre todo de involucrar a los estudiantes, de ver que todos pueden aportar elementos. Otra de las estrategias que voy a comentar tiene que ver con el trabajo por secuencias didácticas. En este caso de las secuencias, hablamos de una forma de planeación que ustedes conocen muy bien, solamente que aquí se busca plantear un conjunto de secuencias que vayan haciendo cada vez de más complejo un objeto de enseñanza, por así decirlo, ¿no? Entonces, es como un currículo en espiral que nos permite ir abordando un contenido educativo de lo más básico a lo más complejo. Por eso pongo de la variante 1 a la variante N. No es sencillo trabajar este tipo de secuencias. Sin embargo, digamos que nos apoya mucho para ir viendo cómo tener un acercamiento cada vez más complejo, cómo el estudiante puede tener un acercamiento cada vez más complejo a un contenido determinado. Aquí les pongo un ejemplo de este tipo de estrategia en este material que se llama Yoltoca, Estrategias Didácticas Multigrado, que fue creado pues por maestros, porque en realidad este material fue generado por maestros con el apoyo y guía principalmente de Elsie Rothwell y Valeria Rebolledo. En este material lo que hacen precisamente es recuperar un conjunto de contenidos básicos, fundamentales, y bueno, que independientemente de que el currículum vaya, venga, cambie, se han mantenido, ¿no? Digamos que hay un conjunto de conocimientos que son bastante estables en el currículum formal. Entonces, lo que van haciendo es, estas investigadoras junto con los docentes, retomando ese contenido y creando una serie de variantes para abordar ese mismo contenido.
y entonces encontramos la variante A, la variante B, la variante C y la variante D. Y digamos que la A es la más básica y elemental y la D sería la variante más compleja, ¿no? Una servidora junto con Blanca Araceli Rodríguez Hernández y Yadira Durán Ramos, también estamos en proceso de generación de este material que sigue esta misma lógica para el aula multigrado. Si bien lo creamos para primaria, me parece que aporta también elementos incluso para la secundaria, al trabajar contenidos como la argumentación, ¿no? Que es un contenido bastante complejo y que está, de hecho, dentro del currículum formal, se piensa para la secundaria, no para la primaria. Y bueno, yo les decía, aquí lo atractivo de las secuencias es pensarlas desde variantes. Nosotros, por ejemplo, planteamos 3 variantes. En la variante 1, consideramos que eran las primeras aproximaciones al tema, ¿no? Lo que representa un dominio básico del contenido. En la variante 2 se va aumentando ese nivel de complejidad y digamos, planteamos ya un dominio intermedio y en la variante 3 el dominio consolidado de ese objeto de enseñanza. ¿Cómo se ve ya en el documento, no? Por ejemplo, hay una secuencia que habla sobre el artículo de opinión, que le pusimos escribo mi opinión y la defiendo. En la variante 1 se trata de que solamente el estudiante conozca el propósito comunicativo del artículo de opinión y participe en situaciones que implican adoptar una opinión sobre un tema de interés, expresar por escrito su opinión y escribir ideas para defender esa opinión. En la variante 2, no solamente se trata de que conozca ese propósito comunicativo, sino que reconozca esa organización en estos artículos, ¿no? Entonces, en la variante 3, se trataría de que el estudiante, además de dominar lo de la 1 y la 2, logre construir y jerarquizar argumentos fundamentados para defender su opinión, planifique contraargumentos y los exponga con frases de cortesía. Y bueno, ahí entran otros elementos del lenguaje que, digamos, harían muchísimo más difícil el trabajo con esta variante, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ir complejizándola. En cuanto a los procesos de nivelación, como podrán advertir, este tipo de trabajo por secuencias y variantes permite graduar nuestros temas o contenidos complejos. También, pues si uno dice, vale la pena trabajar mis 3 secuencias o mis 4 secuencias, empezando desde la básica y yendo hasta la más compleja, yo diría que ayuda también para el repaso, ¿no? En el caso de los que ya dominan el tema. Y bueno, va a darnos esa posibilidad de tener ya una serie de actividades estructuradas que van de lo más simple a lo más complejo. Bueno, pues otro de los elementos que no voy a profundizar mucho en él, también ya para ir cerrando mi intervención y dar paso a sus comentarios, a sus reflexiones, a sus preguntas, tiene que ver con la tutoría. En secundaria sé que se trabaja sobre todo a nivel de docentes, ¿no? Los docentes ejercemos la función tutora. Y aquí es llevarla también al alumnado, al estudiantado. Nosotros, quizá por tradición en multigrado, hablamos más de alumnos monitores, pensando en que en nuestros agrupamientos podemos contar con ese alumno que se destaca, que es líder, que sabemos que está adelante en materia de dominio del contenido para que apoye a los otros alumnos. Sin embargo, actualmente hay también como otro planteamiento de esta cuestión de la tutoría, planteándola más como una relación tutora, como redes de tutoría, y pensando en que todos podemos apoyar a todos, o sea, no solamente el que más destaca es el que siempre va a fungir como tutor o como monitor. Me referiré entonces sobre todo a lo que propone el Consejo Nacional de Fomento Educativo, conocido como CONAFE, en su modelo ABCD, que es este aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. No sé si lo hayan
escuchado por ahí, pero pues está muy fuerte, fíjense, en materia de tutoría. Gabriel Cámara, que es el coordinador nacional del CONAFE, lo ha promovido bastante y yo he tenido la oportunidad de observarlo en secundaria, por cierto, en donde pues de lo que se trata precisamente es de seguir este ciclo de tutoría que muestro en el esquema, ¿no? Ellos trabajan con un catálogo de aprendizaje, es decir, unidades autónomas de aprendizaje, así le llaman, es un listado de contenidos, de aprendizajes que se tienen que revisar, por ejemplo, en secundaria, en alguna asignatura, y el estudiante es el que elige el tema con el que va a estar trabajando dentro de ese catálogo y con el apoyo del maestro, bueno, en este caso le llaman LEC, líder educativo comunitario, va asesorándolo, va desarrollando la tutoría para que él vaya junto con materiales que tienen de apoyo, avanzando en el dominio de ese tema que eligió. Y finalmente, cuando ya concluye esta cuestión del autoestudio, demuestra lo aprendido, demuestra entre sus compañeros lo aprendido, se hace un registro de ese proceso de aprendizaje por parte del docente o del EC. Y aquí lo interesante es que él entonces puede acompañar a otro estudiante como tutor en el dominio de ese tema. Entonces, de eso se trata un poco la tutoría vista desde el modelo ABCD, y en secundaria sobre todo les ha funcionado bastante, bastante bien. ¿Para qué funciona esto de la tutoría, no? Entonces, yo digo que nos permite comprender los temas, pero desde el acompañamiento entre pares, sobre todo, pensar en estudiantes, ¿verdad? Que puedan, a través de un diálogo más, ¿no? Más horizontal, ¿no? Y no tan vertical como a veces se ve de nosotros maestros hacia los estudiantes, acompañar a algún compañero, asesorarlo, y porque sabemos que eso luego sucede en las escuelas, que los estudiantes entienden más a las explicaciones de sus compañeros que las que nosotros les queremos brindar. Entonces, es lo que se busca con la tutoría, ¿no? A veces, yo ayer, por cierto, estaba participando en un seminario, en una conferencia, donde hablábamos de la lengua funcional, pensando en qué es el habla real, o sea, la manera en que nuestros estudiantes se expresan, a veces no es necesariamente la forma en la que nosotros nos expresamos y no fluye la comunicación. No fluye la comunicación porque utilizamos un léxico, una semántica, una sintaxis muy diferente, y cuando ellos se comunican entre pares, eh, se logra una zona de comprensión. Entonces, para eso nos sirve este tipo de trabajo. Y bueno, habría que estar reconociendo también que en este sentido se trata de que no sea una sola persona la que siempre dé la tutoría, sino de que todos tenemos la capacidad de enseñarle algo a un compañero, ¿no? Y en ese sentido, ir fortaleciendo la autoestima de los estudiantes. Bueno, finalmente voy a hablar de los rincones de trabajo y las comisiones de trabajo, que en multigrado nosotros le llamamos así, rincones de trabajo, porque creemos que el aula es un espacio en donde pues tiene que haber mucho material, tiene que haber acceso a a la interacción con materiales que permita a los estudiantes explorar, experimentar. Generalmente se trabaja con este tipo de rincones, ¿no? El de lectura, el de artes, el rincón de la educación física, la mapoteca. Todo esto nos apoya muchísimo, muchísimo, muchísimo en que se diversifique la enseñanza. Ahora, no se trata solamente de remitir al alumno a un rincón, sino incluso que puedan generarse comisiones de trabajo. Bueno, ahora van a estar trabajando este subgrupo o esta comisión, ¿no? En este rincón con el apoyo de tal guión. Entonces, se va articulando incluso con las otras estrategias. Y aquí se busca eso, que los estudiantes vayan explorando ciertos materiales y a través de ellos aprendiendo y ampliando sus
tus conocimientos, ¿no? Entonces aquí les pongo que podemos formar subgrupos de trabajo, en nuestro caso de composición multigrado, en nuestro caso pues de composición heterogénea, para el abordaje de una determinada temática que se asocia al uso de cierto rincón. Entonces, por ahí va esta estrategia también, que a mí me parece importante e interesante. Y bueno, ya como reflexión final para cerrar mi intervención y escucharlos ahora a ustedes a través de sus comentarios y preguntas, si se dan cuenta, todas estas estrategias van contribuyendo a ir pensando al grupo de manera diferente, creando agrupamientos flexibles, y lo más importante, pensar en dar respuestas diversas a esas necesidades y características que tienen los alumnos, y que todos avancen, que nadie se nos quede, ¿no? Que luego eso nos pasa, que se van quedando nuestros estudiantes, van quedando rezagados, y bueno, eso genera también en ellos sentimientos, pues no muy agradables, ¿no? Respecto a la escuela, su escolarización. Entonces, pues de eso se tratan todas estas estrategias, de seguir respondiendo a través de la enseñanza a lo que nuestros estudiantes necesitan. Y bueno, por ahí voy a ir cerrando mi intervención en cuanto a la primera parte, que sería la exposición. Y ahora, pues yo diría que se abra el chat, Lidia, para que puedan ellos hacer sus comentarios, sus preguntas y podamos interactuar. Claro que sí, ya tenemos el chat abierto y bueno, pues vamos a esperar que empiecen a llegar sus comentarios. Y bueno, pues también, pues desde un inicio, algunos de ellos nos saludaron, el maestro Miguel nos saludó en cuanto llegó, pero pues ya tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, la maestra Catalina nos dice que es maestra de español. El maestro José nos agradece el tiempo y dedicación. La maestra Alicia, muy interesantes las propuestas, también ella nos comenta. La maestra Norma, felicidades, siempre interesantes sus temas. El maestro Juan nos dice, excelente, muchas gracias por su tiempo y la información. El maestro Tonatzin nos dice, excelente ponencia de la doctora Cano. He adquirido muchas ideas para estos tiempos en el aula. Felicidades. La maestra María, saludo, muchas gracias. La maestra Denis, sin duda muy útil. También la maestra Juana, felicitaciones. La maestra Teresa. La maestra Cristel nos dice, buenas tardes, ¿qué actividades novedosas podría implementarse en el área de matemáticas de manera específica? Nos está preguntando la maestra Cristel. Y pues fíjense que la matemática no es una de mis áreas más fuertes, sin embargo, sí sé que hay pues muchos retos y muchos desafíos en el área de matemáticas y sobre todo en secundaria, ¿no? Ayer lo comentábamos en este seminario que les decía, que por cierto habla sobre didácticas disciplinares, español y matemáticas. Entonces, se comentaba que ahora los estudiantes vienen con muchos retos y desafíos para las cuestiones del manejo del álgebra, ¿no? O de las operaciones básicas. Entonces sí, me parece que en este distanciamiento se provocó un retraso importante, significativo. Ahora lo que pues está promoviendo mucho en varios programas de posgrado, tiene que ver con esta visión más socioepistemológica de la matemática, así le voy a llamar, ¿no? En donde busca sobre todo recuperar el uso social de la matemática, que no resulta nada fácil ni nada sencillo, ¿no? Lo decía ayer el doctor Javier Lezama, con el cual tuvimos oportunidad de platicar y de intercambiar ideas, porque precisamente es totalmente fuera de nuestra realidad, ¿no? Es algo muy simbólico. Entonces, el tratar de conectarla es lo que ha
pues representado, en este caso, encontrarle un sentido, ¿no? O algo novedoso a la matemática, porque los estudiantes lo ven como algo abstracto, como algo distante, como algo lejano, como algo que nunca van a usar, ¿no? Cuando sabemos que precisamente dominar este campo nos permite ser, pues, ciudadanos eficientes, útiles. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Tratar de conectarla con el entorno social. Y era lo que veíamos, cuando al estudiante le hablas de cosas muy abstractas, es bien difícil que te comprenda. Y cuando le hablas de la matemática como algo que moviliza en su contexto, en su casa, no sé, a lo que se dedican los papás o lo que pasa en las comunidades, le encuentran un sentido, ¿no? A lo que hacen. Muy bien, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, y bueno, ven muy útil y muy valiosa todas las aportaciones, doctora. También el maestro Hugo nos pide que si podría poner un ejemplo de la estrategia de agenda. Sí, miren, pues este trabajo de agendas, em, digamos que supongamos que yo tengo a un estudiante, ¿no? En específico, o a un subgrupo de estudiantes con el cual quiero, pues, abordar o profundizar en cierto conjunto de aprendizajes esperados. Entonces, yo tendría que estar pensando en precisamente cuáles son los aprendizajes esperados que quiero trabajar con ellos, qué temporalidad eh, considero pertinente para abordar esos aprendizajes esperados y además qué tipo de secuencia de trabajo les voy a plantear en esta agenda. Entonces, en esa secuencia tendría que estar pensando en diversificar los recursos, ¿no? En llevarlos a que, pues, decía yo, consulten materiales, libros, videos, incluso yo les puedo proporcionar también material adicional que permita ir, pues, digamos que movilizando diferentes canales de aprendizaje también en los alumnos y alumnas, así como movilizando habilidades de lectura, habilidades de escritura, ¿no? De conversación, y bueno, una vez que piense yo en esos recursos, tengo que irlos, digamos, concatenando en una secuencia de trabajo, que yo les pueda plantear, decía yo, para una temporalidad determinada. Y aquí lo más importante no es solamente pues darles esa agenda, decirle aquí está el conjunto de actividades que vas a llevar a cabo, los recursos, sino cómo poder ir monitoreando ese trabajo con ellos y retroalimentándolo, ¿no? Entonces, me parece que funciona y sobre todo también para los estudiantes que no podemos tener todo el tiempo en el aula, pues es muy importante plantearles este tipo de estrategia y poco a poco irles fomentando esa autonomía, porque sí entiendo que es complejo por esa situación, ¿no? De que los estudiantes, pues ahí sí trabajan ellos siguiendo las consignas que nosotros les escribimos. Muchas gracias. Sí, bueno, ya tenemos, siguen las felicitaciones y los agradecimientos, pero también el maestro Luis nos dice, él es maestro de inglés y nos dice, bueno, que es interesante el trabajo colaborativo, pero nos pregunta hasta qué momento el trabajo colaborativo, ya que no está permitido por ahora por la pandemia y las reglas de sanidad en las escuelas. Sí, eso lo sé, que es una limitante, ¿no? No en todas las escuelas, yo he visto que también de a poco, como que han ido experimentando los maestros, pues el que los estudiantes vayan colaborando, construyendo, ¿no? Cosas en subgrupos y no, pues que estén tan distantes físicamente y todos en lo individual, y, que así se está viviendo en algunas escuelas, me han comentado, ¿verdad? Que llegan y pues tienen una distancia física muy amplia, pero bueno, yo creo que la idea de colaboración también, y yo decía, de esta cuestión de circulación de saberes, puede darse desde el trabajo con la oralidad, ¿no?
pensando desde una plenaria, ¿no? En donde todos compartamos lo que sabemos, nos andamiemos, discutamos, porque ahorita es quizá lo que se pueda hacer de manera más, pues más fácil o respetando las medidas de sanidad o de seguridad o trabajando en espacios abiertos. Quizá ahí sí podríamos hacer precisamente estos agrupamientos y que intercambien y que conversen, porque sí entiendo que hay esas limitaciones, ¿no? En cuanto a que no pueden estar tan cerca los estudiantes, aunque pues con los niños pequeños creo que eso sí no ha sido posible, ¿no? Esa interacción y esa cercanía se da de manera más natural e inevitable, ¿no? Ahora, el trabajo colaborativo, pues los que trabajen a través de plataforma, pues también se puede dar con todo y el distanciamiento, ¿no? Que haya una construcción ahí, una co-construcción, una interacción con los alumnos, incluso cuando trabajamos por este tipo de medios como Zoom, ¿no? Para los que pueden, ¿no? Y se crean estas pequeñas salas y grupos, pues ahí incluso es mucho más fácil la interacción y la colaboración. Muchas gracias, doctora. También la maestra Rosa nos pide que le sugiera un libro de consulta para el apoyo de la enseñanza y de la evaluación. Sí, miren, pues les recomiendo como libro para el trabajo con aulas heterogéneas, precisamente el trabajo con aulas heterogéneas, me parece que así se llama, de Anijovic, de Rebeca Anijovic. A ver si encuentro exactamente cómo se escribe para, para enviárselos. A mí se me hace un libro muy importante para poder planear, ¿no? Para poder planear e incluso, bueno, Rebeca también es una experta en evaluación para aulas heterogéneas y también tiene bastantes materiales. Síganle la pista. Melanie Utech, por ejemplo, es otra autora que nos habla del trabajo con la diversidad y cómo poder desde la enseñanza hacer una planeación mucho más efectiva, ¿no? Entonces, yo recomendaría que, bueno, ambas son, bueno, Melanie es estadounidense y Rebeca es argentina, pero síganla en sus conferencias también en internet, en YouTube, en materia de trabajo de planeación con aulas heterogéneas y evaluación. En ambos temas es muy bueno. Muchas gracias, doctora. El maestro Juan nos comenta, en ambientes híbridos donde se tiene al 50% en casa y en el aula, ¿cómo programar nuestras clases de tal manera que sean motivadoras para los alumnos? Ay, sí, esa pregunta sí está difícil, ¿no? Nos ha retado mucho el, pues tener estos dos subgrupos, ¿no? Lo ideal en el caso de la docencia híbrida sería que al mismo tiempo que estamos trabajando con alguien en físico, esté conectado en presencial, que no sé si así le esté pasando al maestro Juan, dijo, que se llamaba el maestro, perdón. Es el maestro Juan, sí, Juan, ¿verdad? sí. Sí, yo creo que hay mucho desgaste de los maestros precisamente porque no se logra esto, ¿no? Sino que mientras si aún no los tengo en físico, con otros estoy trabajando de manera, en plataforma, virtual, a distancia, y entonces estamos como en dos esferas y en un desgaste de trabajo muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar mucho el espacio físico que estamos teniendo con ellos, precisamente para motivarlos, para desarrollar más que nada esta función tutora, ¿no? Más que de enseñanza, también tutora, de acompañamiento, de resolución de dudas, de hacer que se apoyen entre ellos también en materia de dudas, y aprovechar para orientarles en el trabajo autónomo que van a estar desarrollando cuando no estén de manera presencial, ¿no? De repente nos está pasando que quisiéramos trabajar la clase como siempre lo hemos hecho, ¿no? En nuestra rutina acostumbrada. Y no, ahora sí necesitamos desplegar otro tipo de
de estrategias, y ese espacio que tenemos, también que sea un espacio para la expresión de ellos, ¿no? Para saber cómo están, qué sienten, porque nosotros nos hemos centrado ahorita mucho en lo académico, en los contenidos, en el rezago, en la escritura, en la lectura, en la matemática, pero sí, en realidad hay, y sobre todo en los adolescentes, pues una necesidad también de socializar, de interactuar y de que nos sientan pues cerca, ¿no? Como profesores y que estamos preocupados por ellos, que estamos interesados en ellos, ¿no? Sumados a sacar adelante, ¿no? El barco en el que todos estamos. Así es. Gracias, doctora. Fíjese el comentario del maestro José. Él nos dice, de hecho, el aprendizaje diversificado con un mismo aprendizaje esperado puede iniciarse con ajustes razonables para los alumnos con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, en física, yo explico problemas, la mayoría del grupo y a los alumnos de apoyo los llevo con llaveros didácticos en los cuales ellos aprenden el significado de variables y unidades. El maestro José también nos dice, bueno, hay muchas, siguen llegando felicitaciones, solo que bueno, hay muchas felicitaciones, muchos reconocimientos, muchos de los maestros nos comentan que esto va a ser muy valioso para ellos, no me quiero detener porque son muchísimas las aportaciones al respecto. Estoy más bien como buscando algunas preguntas que creo que pueden ser valiosas para todos. Como el maestro José nos dice, ¿cuál sería una o unas actividades que pudieran implementarse en, bueno, también ya nos preguntaban de matemáticas, también la maestra Yasmín nos pregunta para la materia de inglés. Ya nos preguntaron de matemáticas, de inglés nos pregunta la maestra Yasmín. ¿Cómo implementar estas estrategias, pero ahora en la materia de inglés? Sí, pues es que esto digamos que no va anclado a una asignatura o a una materia, ¿no? Son estrategias que pueden resultar valiosas para el trabajo con todas las asignaturas del currículum, ¿no? Todo esto viene del multigrado y el multigrado implica el trabajo con varios grados escolares y en cada grado están presentes todas las asignaturas. Entonces, ahorita reflexionaba precisamente el caso de los maestros de educación especial, ¿no? El caso de los maestros que trabajan en los CAMP, que trabajan en las USAER, que ellos pues también desarrollan una didáctica multigrado e incluso multinivel al tener niños que a veces de más de un nivel educativo, ¿no? Entonces, no es que se puedan solamente ser empleadas para una asignatura, porque el inglés como lengua adicional, ¿no? Como lengua extranjera, pues también tiene sus aprendizajes esperados, ¿no? Como lengua, pues también tiene una serie de habilidades a desarrollar, ¿no? La oralidad, la escritura, también tiene un enfoque de enseñanza, ¿no? Que es comunicativo, etcétera. Y en todas ellas, estas estrategias multigrado nos pueden servir, ¿no? Desde el trabajo con guiones, el trabajo con fichas, el trabajo con tema común también, porque los estudiantes pues tienen diferentes niveles de desempeño con relación al idioma, con relación a la lengua. Entonces, claro que las pueden utilizar. No he indagado mucho cómo las emplean los profesores de inglés, pero bueno, es una didáctica con mucho desarrollo, ¿no? La cuestión de las segundas lenguas, las lenguas extranjeras, el inglés como tal, en realidad ha tenido mucho desarrollo didáctico y yo pienso que viene muy bien para poder implementarlo en los espacios y que los que más dominan ayuden a los que menos. Y todo esto es factible también en función del planteamiento que nosotros hagamos y de los contenidos que queremos enseñar. Gracias, doctora. También, bueno, hay algunos otros comentarios. Por ejemplo, el maestro Adrián nos dice, la mayoría de las metodologías son muy pertinentes a la situación actual de los alumnos. Faltaría, de acuerdo a mi experiencia,
involucrar herramientas tecnológicas, pues como dice la frase, la tecnología es una herramienta que le permite a una persona común y corriente del presente entender a un genio del pasado. Precisamente sería la forma de motivar el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, en relación a esto que usted comenta. También la maestra Adriana nos dice, el reto es primero reconocer su estilo de aprendizaje y ritmo con base a sus conocimientos previos, reconocer las estrategias para que retomen los hábitos de trabajo y estudio para sus avances académicos. Y el maestro Tonanzi nos dice, como bien dijo la doctora Cano, existe mucho material para cada una de las asignaturas en la Ciudad de México. La Autoridad Educativa Federal ha elaborado un programa llamado Reforzamiento con fichas y materiales digitales listos para ser usados en los classrooms. Que son pues también algunos de los comentarios. Eh, bueno, nos preguntan, ya comentó sobre la agenda y también quería uno de los maestros un ejemplo, además de la agenda que ya lo comentó, quería otro ejemplo, nada más que se me perdió el comentario, pero de otra de las estrategias nos decía que si podía dar el ejemplo. Deme un segundito, la estoy recuperando. Quería un ejemplo al respecto. Y bueno, en lo que la recupero tenemos más reconocimientos, felicitaciones. También nos pregunta la maestra Juana, ¿cómo podemos recuperar, cómo podemos trabajar formación cívica y ética en secundaria aparte de los proyectos? Que bueno, lo menciona el programa, pero ella pregunta aparte de los proyectos. Sí, pues fíjense que sí es una asignatura muy importante, ¿no? A mí me parece una asignatura muy central dentro del currículum formal. Nosotros en primarias tratamos como de no aislarla del resto de los elementos del currículum formal, sino de integrarla, ¿no? De integrarla, que creo que ese es el gran reto que tienen a veces las secundarias generales, las técnicas, ¿no? Que las asignaturas se van fragmentando demasiado. Y bueno, todo lo que acabo de mencionar son opciones para trabajar la asignatura, ¿no? Desde el trabajo por secuencias, a mí me parece que también es un trabajo fino, importante y que tendría que pensarse cómo ir de las habilidades, conocimientos o aprendizajes más complejos en la asignatura, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complejo, pensando lo que les señalaba yo, en esto de la progresión de los aprendizajes o de currículum en espiral. Entonces, el trabajo por secuencias nos permitiría eso, ¿no? Nos permitiría ver cómo ir de secuencias básicas a secuencias más complejas en esta asignatura. Entonces es una de las modalidades, pero también se pueden implementar el trabajo con material autoconductor que acabo de señalar, ¿no? Fichas, guiones, todo esto ayuda, ¿no? A diversificar la enseñanza y a no situarnos solamente en una modalidad, ¿no? En caso de formación cívica y ética sabemos que esto de los dilemas, los estudios de caso, todo eso nos ayuda a hacerla más vivencial y más real, ¿no? El trabajo con noticias, por ejemplo, hoy resultaría muy importante, ¿no? Con lo que nos reportan los medios, las redes de comunicación. Llevar casos al aula hace que también sea mucho más significativo y relevante y puedan conectar con ellos también los estudiantes. Entonces, aunque cada didáctica tiene su particularidad, ¿no? Cada didáctica específica me refiero, también hay como cosas de didáctica general que nos pueden servir, ¿no? Y Muchas bueno, gracias, doctor. solamente complementar lo que comentaban de matemáticas y que ayer lo mencionábamos en este seminario que tuvimos y que sé que los maestros lo tienen ahorita muy presente por lo que comentaban de lo tecnológico y que es cierto, ¿no? Que los estudiantes por ahí les está entrando el interés muy fuerte, ¿no? Por toda la
cuestión, pues, tan fuerte de la explosión de los artefactos, tecnológicos, y viene, pues sí, un desarrollo muy fuerte de la gamificación, ¿no? Lo que ahora le conocen como aprender a través de los juegos, pero juegos virtuales, la matemática educativa. Pero ahí sí nos toca, pues, seguir haciendo desarrollo didáctico a los maestros, ¿no? No esperar que, pues, los investigadores lo hagan. Yo creo que también nosotros podemos aportar mucho desde nuestra experiencia. Muchas gracias, doctora. También, bueno, y como última, porque ya estamos muy en el límite del tiempo, que bueno, podemos seguirnos porque hay, insisto, muchos agradecimientos, hay muchas aportaciones que los maestros también están dando, todas las vamos a leer y a comentar. Pero bueno, por último, la maestra Adriana nos comenta, bueno, las secuencias y demás estrategias facilitan el desarrollo de las competencias básicas, el saber hacer, saber ser, saber convivir, aunado a las habilidades tecnológicas. Y la maestra Juana nos comenta, para la materia de química, cómo se pueden trabajar los contenidos básicos, intermedios y avanzados. ¿Cómo se podrían trabajar en el caso de química? Híjole, pues, es que ahí sí habría que entrar en el objeto de enseñanza, así como ella lo está, planteando, ¿no? Hay un tema, dice: "Contaminación de una muestra", dice ella. En ese tema, eh, ¿qué objetos de enseñanza le interesan a ella, no? Muy bien, pues, doctora, le agradecemos muchísimo todas sus aportaciones y bueno, pues ya tenemos aquí todo el chat, lo vamos a guardar para poderlo recuperar más adelante, porque bueno, pues son muchas los comentarios muy positivos y además felicitándola, y agradeciendo esta sesión que fue muy enriquecedora. Pues a todos los profesores les pareció muy interesante. Así que bueno, pues seguramente va a ser muy enriquecedor para ellos. Aquí es como cuando se cierre la sala, van a tener una pantalla como esta. Hay que darle clic al botón de continuar y de esa manera les permite llenar la encuesta. Y aquí les comparto las redes sociales para que también estén al tanto de las siguientes sesiones que vamos a tener más adelante. Para los maestros que preguntaban si vamos a tener la grabación, en las redes sociales la van a encontrar y en el sitio donde se inscribieron también la pueden encontrar. Doctora, pues un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto estar el día de hoy y me da, más gusto que haya despertado su interés, sus preguntas y sus comentarios. A la orden. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes, en nombre de Ediciones Castillo, muchísimas gracias por su participación. Muy buena tarde y hasta luego.